Ahora bien, tengo definidas mis consultas, ya vi el preview de cada una y la información que devuelven es la que estoy necesitando consultar. Por otro lado, tengo mi aplicación web. Naturalmente, surgirá el requerimiento de ver la información extraída con los objetos query dentro de la aplicación. O sea, necesitamos algún elemento que nos permita integrar las consultas en la aplicación. Este elemento es un control web, un user control, y su nombre es Query Viewer. La forma de utilización de este control es bien simple, como veremos. Si queremos insertar un control Query Viewer en un form web, tanto de una transacción como de un web panel, simplemente debemos arrastrar el control hacia el form, a la posición deseada, y luego configurar una serie de propiedades. Además de un nombre para el control y de una serie de propiedades que determinan la apariencia del mismo, contamos con dos grupos de propiedades más. La primera de aquí, Data Bindings, y la última, Output. La más importante de estas propiedades es la de nombre Object, que va a permitir asociar a este control Query Viewer una consulta o un Data Provider. Podemos asociar en forma estática mediante esta propiedad un objeto query que será cargado cuando el web panel que contiene este control sea invocado. La otra propiedad importante es la propiedad parameters, que a través de una variable que es automáticamente creada dentro del objeto al insertar el control Query Viewer en el form, va a permitir enviar al objeto asociado a este Query Viewer, en nuestro caso va a ser un objeto query, la lista de parámetros que este objeto query va a recibir. Luego vamos a poder especificar a través de la propiedad type el tipo de salida que querremos ver en el Query Viewer. Eligiendo alguna de las opciones, se nos presentarán más propiedades que correspondan a la opción elegida. Veamos también que aparece esta otra variable que es creada automáticamente dentro del objeto y que es usada para configurar propiedades como las posiciones de los ejes, etiquetas que van a recibir los ejes, etc. Todas estas propiedades son configurables tanto en tiempo de diseño como en tiempo de ejecución. Y veamos un ejemplo. Veamos que estamos programando en el evento Start alguna de estas propiedades en forma dinámica. Estamos estableciendo en forma dinámica que se va a asociar al objeto Query Viewer 1 el objeto Query Sales. Luego estamos ingresando en la variable parameters, que es una lista, el valor del parámetro que recibe nuestro objeto Query Sales. Y por último, estamos especificando que queremos que el tipo de salida sea una tabla dinámica, compaginado y tamaño de página 4. Como resultado, cuando ejecutemos el web panel donde se encuentra este Query Viewer, se va a mostrar el resultado de esta manera, una tabla dinámica, compaginado y 4 filas por página. Para hacer bien simple al usuario la utilización del control Query Viewer, al igual que sucede con cualquier user control, se consolidan dentro de la KB algunos SDTs, algunos dominios, y se agregan al objeto líneas de código de ejemplo para ayudar a configurar esas propiedades. Así, por ejemplo, se creará un SDT para representar los parámetros, la lista de parámetros y cada parámetro ítem de esa lista, un dominio enumerado que se llamará de esta manera, Query Viewer Output Type, que tendrá como valores Pivot Table, Table y Chart y Default, un SDT que corresponda al tipo de datos de esta variable y otro que corresponda al tipo de datos de esta otra variable. Aquí podemos ver algunos de esos SDTs. Veamos por ejemplo este de aquí, Query Viewer Parameters, que tiene estos dos valores en el ítem parameter, y efectivamente por ello es que estamos utilizando las variables creadas automáticamente en el objeto y asignándoles
a los elementos del ítem los valores correspondientes y luego agregando el ítem a la variable colección. Aquí lo hicimos directamente utilizando el método add, dado que estábamos insertando en la lista un solo parámetro. Si fueran más de uno, podríamos invocar un data provider en el cual cargaríamos los valores de los parámetros. También, como decíamos, se crean dominios enumerados. Por ejemplo, el primero contiene estos tres valores, que es para determinar el orden de un eje, tipo de eje, y veamos estos valores ya conocidos. Este representa el valor hidden, que no hemos estudiado puesto que aún no está implementada esa parte. Tenemos el dominio correspondiente al tipo de objeto, y aquí configuraremos si se trata de un data provider, el que está asociado al control query viewer, o una consulta, un objeto de tipo query. Por otro lado, tenemos el dominio que representa el tipo de salida. Si va a ser una pivot table, table, chart o default. Es por ello que en el caso Pivot anterior, table. Al elegir configurábamos pivot dinámicamente la propiedad type del query viewer utilizando ese dominio, query viewer output type. Tenemos la posibilidad de configurar otras propiedades que tienen que ver con las tablas dinámicas, por ejemplo el paginado y el tamaño de página. Si para el mismo ejemplo quisiéramos una salida gráfica, alcanzará con estáticamente configurar en la propiedad type del grupo output el valor chart, y con ello se abrirán estas tres propiedades para ser configuradas, o también, como veíamos, podremos configurarlas en forma dinámica con la propiedad type igual al valor chart del tipo de datos enumerado que veíamos. Y también podemos elegir entonces el tipo de gráfica, que es otro dominio enumerado, column 3D. Y así saldrá la salida entonces en forma de gráfica. De esta manera entonces vemos claramente cómo podemos integrar nuestras consultas, es decir, nuestros objetos query, dentro de la aplicación que estamos desarrollando a través del control de usuario Query Viewer. Configurando la propiedad type del control Query Viewer, podremos determinar si la salida es una tabla dinámica, para la cual, posicionándonos sobre la tabla y con botón derecho en ejecución, podemos elegir exportar la información a PDF, XSLX, HTML, XML, como vemos aquí. Podemos elegir que la salida sea una tabla plana, por ejemplo la lista de los clientes, con o sin paginado, y también podemos elegir exportar, o incluso si nos interesa una salida gráfica, obteniendo las ventas de los clientes. Para obtener información más detallada de este tema, le recomendamos acceder al Community Wiki a la categoría de nombre Business Intelligence in GeneXus 10.